metiéndome en algo que lo peor que podría pasar es que lo agarren los economistas. No estoy diciendo que los economistas no deben intervenir, pero lo que digo es, si le dan a los economistas un poder de decisión muy grande en esto, van a estar en problema, porque para todos los modelos económicos de manual, por los cuales estudian la gente que en general llega a ministro, la persona es un ser que se mueve por la utilidad. La maximización de la utilidad es lo que lo moviliza. Todo lo demás es algo secundario en la definición del ser humano, de los modelos económicos, de los manuales de los cuales yo estudié, de la mayoría de los ministros estudian. Así que a los economistas démosle la implementación cuando tenemos definido todo lo filosófico, todo lo legal, todo lo humanista, todos los derechos, pero no les demos tanto espacio para debatir si sí o si no a eso, ¿no? Habiendo hecho esta presentación muy buena de mis compañeros economistas del mundo, lo otro que quería advertir es que no soy muy quisquilloso con el tema de las palabras, pero he visto que se usa tanto el tema de renta como ingreso, como mínimo, como universal y demás, en la prensa, en los políticos y en los ministros del área, por ejemplo, de desarrollo social, absolutamente de manera indistinta, y uno puede escuchar cosas tan ridículas como el año pasado, cuando se estaba por terminar el IFE, decían que iban a reemplazar el IFE, que se lo estaban dando a 9 millones de personas, que tenía que ver con algo muy puntual, que era la pandemia, y la cantidad de gente que estaba complicada para ganarse el mango en la informalidad, en lo subterráneo y demás. Esa gente decía que cuando se acabara el IFE le iban a reemplazar por una renta básica universal, pero que iba a llegar a como máximo 2 o 3 millones de personas. O sea, el IFE iba a 9 millones de personas y la renta básica universal iba a 2 o 3, pero es universal. Entonces uno dice, ¿dónde está lo universal? Digo, ese tipo de cosas a mí me golpea bastante. Por eso cuando Oscar me contó cuál es la idea de la Fundación respecto de una renta básica universal, que realmente es universal, a mí, como economista, me hizo ruido en algunas cosas que las voy a exponer acá en algún momento, digamos, pero no es lo central de esta discusión. Para mí lo central de la discusión, independientemente de esos temas que después no me quiero olvidar de presentar, tiene que ver con qué es lo que uno espera otorgar más allá de por qué, que es otra discusión. O sea, dentro de esta discusión tenemos distintas esferas simultáneas, algunas filosóficas, otras de derechos humanos, otras que tienen que ver con el funcionamiento de la economía. Por ejemplo, en Europa hay muchos que están discutiendo un ingreso mínimo universal, la renta mínima universal y demás, como le dije a Oscar cuando charlamos la primera vez, para mantener el sistema funcionando. O sea que en realidad lo que están tratando de asegurarse es un mínimo poder de consumo de la población, pero no relacionado con la supervivencia, sino relacionado con que la máquina siga funcionando. ¿Correcto? Eso es una discusión absolutamente diferente cuando uno habla de un país que tiene 42% de pobreza y 10,5% de indigencia. Y en general en Latinoamérica la discusión es más parecida a la de la Argentina, aunque ellos no tengan esos niveles de pobreza, no en todos los países al menos, que la discusión que tenemos en Europa, donde hubo un plebiscito en Suiza y les ofrecían darle un ingreso mínimo universal de 2.250 euros por cabeza por mes, que no les hago la cuenta de cuánto representa acá, pero es mucha plata, 2.500 dólares sería, a tipo de cambio oficial son 250.000 pesos. Hago la cuenta porque a mí me choquea, y el 60% de la población de Suiza dijo no gracias. Entonces, obviamente la pregunta del millón es, ¿por qué los suizos dijeron que no? Está la discusión famosa, la principal objeción que debe tener la renta básica universal, sin hablar del financiamiento, que es algo que vamos a charlar después, y que ahí es donde tenemos un punto complicado, va a fomentar la vagancia. Ese es clásico, es de mentalidad, obviamente, economista,
y de persona de extrema derecha o que no tiene la más mínima noción del rol que juega de trabajo en las personas, ¿correcto? Entonces, habiendo hecho este pequeño paneo de algunas cosas que me impactan permanentemente cuando escucho hablar de esto, empecemos a tocar algunos temas complicados, como es. Supongamos que yo salgo como economista a apoyar el proyecto de renta básica universal que empuja la Fundación, que no lo tengo en detalle, pero me lo contó Oscar y hablamos largo y tendido, y digo, todos los argentinos, desde el día que nacen, tienen una renta básica universal que no es una suma que le asegura la cobertura de todos sus necesidades, pero podría estar cercano, por ejemplo, a la canasta alimentaria. ¿Correcto? Entonces estamos hablando aproximadamente, depende de cómo la tomen y demás, pero redondeemos 9.000 pesos hoy. Oscar me aclaró y estuvo bueno que los menores de 18 años no la cobrarían hasta que no cumplieran 18. Con lo cual, cuando llegan a 18, si se quieren dedicar a estudiar, tienen un colchón, más allá de que siguen recibiendo los otros 9.000, pero ese colchón le permite un margen para dedicarse a estudiar. Veo que transaste con tus hijas. De hecho, yo nunca lo había escuchado eso en otros ejemplos. Veo que transaste con tus hijas. Los adultos, ¿cierto? Digo, veo que transaste con tus hijas. La de 16. Claro. Hablamos el otro día que mis hijas, yo no las veía en condiciones de administrar los 9.000 pesos a los 16, así que me parecía razonable a los 18, pero aún a los 18 tenía mis dudas de que administren el stock. Entonces, podría haber por ejemplo, una dosificación de cómo se lo voy dando en el tiempo para que no se vayan a viajar por Latinoamérica. No digo por el mundo porque no les va a alcanzar, pero por Latinoamérica cuando reciban todo eso a los 18. Pero esos son detalles mínimos. Lo que es para mí disruptivo, y que me parece bien por otro lado, si uno va a dar realmente una renta básica universal, es decir, desde el día que nace. Y obviamente está relacionado con un derecho que tendría que ver con un derecho a la vida y demás. Obviamente podrá haber una discusión con los padres de familias de bajos ingresos que van a decir, pero el hijo yo le tengo que dar de comer hoy, y entonces tenemos un problema porque la cobertura que nosotros tenemos por persona es por persona. ¿Cómo hacemos con la familia de 2 personas más 3 hijos? Es un tema, digamos, ¿no? Pero eso es porque en realidad estamos mirando de cuánto sería, supongamos que es 9.000. El problema es que en realidad uno tiene que tomar la unidad económica de consumo, no necesariamente como individuo, sino también como familia, que sería una discusión posible a esto que acabamos de hablar del menor de edad, digamos, ¿cierto? Y de la familia pobre y demás. Pero cuando yo empiezo a hablar de cuánto le daría, cuánto dinero le daría, no puedo dejar de hablar de cómo lo voy a financiar. Porque uno podría decir, yo primero me encargo de ver a quién le doy, cuánto le doy yo, y después veo cómo lo financio. Es que no se puede hacer eso. Porque si yo lo que digo es, lo voy a financiar emitiendo billetitos del Banco Central, aunque yo no soy monetarista y Dios me libre de serlo algún día, si lo soy, acuérdese de internarme, porque en lo que sí, la máquina de imprimir billetes, excepto en Estados Unidos, que tiene suficientes armas para imponer que el dólar lo usen todos, por ahora, la Argentina tiene un límite. Entre darle a la maquinita ilimitadamente y congelarla y ponerle telaraña, como le gustaría a muchos monetaristas y como hizo el macrismo en el último año, que a pesar de eso tuvo 53% de inflación, entre esos dos extremos hay que encontrar un punto adecuado, pero definitivamente no se puede decir, como he escuchado decir, si no recuerdo mal, a un grupo ligado, después me voy a acordar, que decían 40.000 pesos para todo el mundo de piso, no para los ricos, o sea, 40.000 era como si fuera una asistencia a todos los que ganaban menos de 40.000. Y ahí tenemos otra discusión que no quiero dejar para más adelante porque no me la quiero olvidar y que es central. El otro problema que tiene Latinoamérica, que es mucho más grave que en Europa, aunque en Europa existe también, es que un 40% como mínimo de la actividad económica, no del PBI, del total de la actividad económica argentina, yo estimo, no hay estimaciones cerradas de eso, pero en mi feeling que está eso, es lo que los organismos internacionales llaman
ENO, economía no observada. Yo digo, no está observada, pero la vemos todos. No la observan, pero la vemos. Esa economía no observada incluye a la informalidad, la economía subterránea y la economía ilegal. Esa parte de la economía genera ingresos a un montón de gente que no está en el sistema formalizado, llamémoslo así, al otro. Esto no quiere decir que todo esto de la ENO están absolutamente fuera del sistema. Lo que es, por ejemplo, un monotributista que en realidad es un vendedor ambulante, es monotributista, pero su nivel de formalidad es prácticamente nulo. Y ahí está la discusión del desempleo y el subempleo, por ejemplo, ¿cierto? En un país que tiene 40% de su actividad económica, que además cuando el país anda bien, esa parte de la actividad económica no necesariamente está toda mal. Cuando hay pandemia está destrozada, sobre todo si meten a la gente en la casa. Cuando hay boom económico a veces está muy dinámica y está funcionando mejor que la parte formal. Y cuando hay crisis a veces están muy dinámica también. O sea que no podemos dejar de mirar eso y la solución a eso no es erradicarlo. Como piensan muchos economistas y muchos ministros de Economía y mucha gente de la FIP, que dice a todo eso hay que formalizarlo. No necesariamente eso les va a hacer bien a ellos. No todos los que están ahí porque los escupió el sistema, porque los dejó en la banquina. Hay gente que elige funcionar ahí y funciona bien y le va muy bien. ¿Correcto? A veces es una elección. Y elegir formalizarlo como una manera de resolver un problema que no es tal para ellos es complicado. ¿Por qué meto este tema? Porque una de las formas de ver la renta mínima universal es decir, no a todo el mundo, sino yo nivelo a todos los que ganan menos de tanto. Por ejemplo, a toda la familia, que como ingreso tiene la familia en conjunto, y ahí lo tengo que mirar en conjunto, no puedo mirar individualmente, que es otro tema complicado, que ya lo mencioné antes. Yo miro una familia y digo, esta familia tiene que tener como mínimo una canasta básica, una canasta básica total, que no es la alimentaria, es la total. Incluye vestimenta, educación. También tenemos que discutir esa canasta, porque esa canasta es el corazón de la discusión de la pobreza, es la que define la pobreza. La canasta alimentaria es la que define la indigencia, ¿correcto? Esa canasta, la básica total, debería hacer a la dignidad de un ser humano en un país cuyo contexto es la Argentina. No estamos hablando de un país en extrema pobreza de recursos absolutos. Entonces, yo no puedo aceptar que la canasta básica total de un argentino en un país, entre comillas, rico, que hay que ver eso, que es una discusión también el tema, ponga algo bastante parecido a un país muy pobre en recursos. Debería tener cierta relación. ¿Okay? Entonces, si digo, por ejemplo, todas las familias que tengan ingresos familiares por menos de 50.000 pesos, el Estado le va a poner el total de lo que tenga que recibir para llegar a tener 50.000 pesos de ingresos mensuales. ¿Correcto? Y eso además se irá ajustando en la medida del costo de la canasta, etcétera, etcétera. Y a los que ganen entre 50 y tanto, por ejemplo 50 y 100, no les va a dar nada el Estado, y a los que ganen más de 100 les va a cobrar para darle a los de menos de 50. ¿Está claro? Ese esquema que existe, que es un esquema de compensaciones y que tiene que ver sobre todo con otra cosa que es inexorable en discutir en Latinoamérica y el mundo, pero en Latinoamérica y en África y en otros países se dan cuestiones extremas, tiene que ver con las diferencias de concentración de la riqueza y de los ingresos. Entonces, en la medida que una sociedad tenga mayor concentración de riqueza y de ingresos, esto que acabo de decir de a quién le cobro, va a tener mucha menos gente por arriba de 100.000, por ejemplo, o por arriba de 200, lo que sea, y además, obviamente, hay que irles cobrando progresivamente. Ahora, uno dice, bueno, está bueno esa discusión de cómo darles. Esto no entra en el esquema que yo les presenté, que presentaron ustedes, perdón, que yo sinteticé, de que todos tenemos derecho. Y el de todos tenemos derecho es raro porque uno dice, bueno, si alguien dice todos tienen derecho, yo le doy a todos, incluidos los ricos, después les tengo que ir a cobrar. Y no tiene mucho sentido que yo al rico mismo, que le voy a cobrar, además con progresividad, también le esté dando. No tiene sentido económico. Ahora, podría ocurrir, no sería algo
inconsistente. No es inconsistente, es raro. Convengamos que es raro. Darle plata a alguien que al mismo tiempo se la sacó es raro. Pero podría sacarle el neto, para el caso de lo mismo. Pero lo que no puedo dejar de mirar es dónde pongo el piso. Ese piso puede ser una cuestión alimentaria, y ahí la podemos ver individualmente, pero tenemos el problema de los menores, o puede ser una cuestión de unidades familiares. Cuando hacemos unidades familiares, el problema que tenemos, todos los países del mundo lo tienen, es la trampa. Obviamente vamos a presumir que la gente tiene buena voluntad, pero el problema es que si yo miro grupos familiares y a cada grupo familiar le doy un valor de X miles, si yo le doy por grupo familiar, independientemente de la cantidad de los hijos, primero tengo un problema porque no es real eso. Y si se lo doy por padre familia, madre familia, tengo otro problema de cómo definir. Y esto lo estoy diciendo y parece muy artificial como discusión, sin embargo es una discusión del IFE. Al IFE le daban un IFE por grupo familiar. Con lo cual, si había una pareja que estaba separada de hecho, era muy complicado que uno de los dos cobrara el IFE porque el otro supone que lo cobraba. Y esto pasa también con la asignación familiar por hijo. Las asignaciones familiares por hijo se la pagan a uno de los dos, seguro, pero en tanto y en cuanto los ingresos de los dos sumados no lleguen a determinado valor. Si uno de los dos no le está pasando un peso al otro y gana un montón de plata, este otro no solamente no recibe alimentos, los alimentos, digamos, del divorcio, digamos, sino que además tampoco recibe las asignaciones familiares. Y no puede ir a la ANSES a explicarle que el otro está en el listado de deudores y morosos y no le está pasando plata. Bueno, el Estado es así. El Estado tiene una cosa. Entonces, mejor que la discutamos ex ante, aunque parezcan artificiales, porque no plantear todo esto implica a priori comprarse un montón de dolores de cabeza. En las definiciones básicas, por ejemplo, de si es unidad familiar, si es persona, qué pasa con los menores y el tema de la cobertura de su alimento cuando son menores de edad y demás. Entonces, Latinoamérica ya nos plantea un contexto absolutamente diferente que el de Europa. Nosotros no necesitamos hacer que la máquina funcione. Para hacer que la máquina funcione tenemos otros problemas. Por acá lo que estamos planteando tiene más que ver con la dignidad humana y con el sacar a gente de la pobreza y la indigencia que con mantener la máquina funcionando. Obviamente debería ser... Perdóname, sí. Juan, una cosita. Perdón que me extendí mucho, pero aprovechemos ahora y... Yo te pediría, Cristina, claro. Cristina, vamos a dejarlo terminar de hablar. Dale, y después damos espacio a preguntas, ¿te parece? Igual estaba ya para hacer la pausa, lo que pasa es que me quedó algo dando vuelta a la cabeza cuando dije lo de Latinoamérica, lo del nivel de la ENO, de la no observada, pero que vemos todos, y cuando dije el tema de la pobreza y demás. O sea, que son dos cosas paralelas, ¿eh? La ENO tiene un tema que es el tema de los que tienen ingresos pero no están declarados, que eso es lo que me había quedado en la cabeza. ¿Cómo hacer para decir a esta familia le completo hasta 50 y sin embargo la familia tiene ingresos informales por 200? Y ustedes miran, eso no pasa, recontra pasa, lo he visto. Así como hay otros que van a tener otra discusión que se va a plantear, y ahora te dejo, Cristina y Oscar, a quienes vos quieras dejar, otra discusión que es ineludible es, vos empezás a hablar de la renta básica universal, no podéis hacerte el tonto de ver cómo juega el número que tires de renta básica universal con el número del salario mínimo vital y móvil. Y en eso la política se está haciendo la tonta. El salario mínimo vital y móvil no es vital, son 20.000 pesos. O sea que es salario móvil, porque cada tanto lo cambian, pero y es mínimo supuestamente desde el punto de vista legal, más allá de que se va a cumplir o no, pero no es vital. Y lo mismo con la jubilación, digamos, que no tiene el nombre de mínimo y vital. Pero digo, esa discusión también es potencialmente un problema. Mientras digas que es 9.000, por ahí no hay problema. Pero digo, si lo mirás por familia, o si lo mirás por trabajador, por cabeza de familia, ya tenés un problema ahí con el tema del salario mínimo vital, porque eso pega en los empleadores, no pega en el Estado. ¿Okay? Sí, Oscar, no sé si vos querés ordenar ahora las preguntas. Adelante, Cristina. Sí, gracias. Perdón porque yo no conozco bien
en profundidad la propuesta que la Fundación hace, ¿no? ¿Podés presentarte primero, por favor? Cristina Camacho, me invitó Juan a participar. Bueno, soy licenciada en Ciencia Política, pero me dedico centralmente en este momento, soy docente en la Cátedra de Economía Ecológica en la Universidad Nacional del Oeste. Bueno, con respecto al origen de porque ya tenemos una larga experiencia, jefes y jefas de hogar desocupados, es esto, es el primer programa universal no focalizado que se hizo en la Argentina, cuya problemática fue crear la caterva de beneficiarios. Nosotros íbamos por las provincias preguntando y te decía la gente, yo soy beneficiario, ¿sí? Se creó esa categoría, esto que vos decís, los que no trabajan, ¿no? Que vamos a seguir fomentando vagos, en realidad es desde la concepción que sale todo esto. Si la renta es porque compensamos, si la renta es porque les damos a los que no reciben, o contrariamente a eso, que es como yo veo lo que es una renta universal básica, que es lo que en un momento se habló en el Foro Social Mundial, en los inicios del Foro Social Mundial, paralelo a Davos, digamos, que era el salario por existir. Son concepciones distintas, y yo creo que se pueden financiar desde el lugar, en realidad, del origen, que tiene que ser percibida esta repartija de recursos. Y es que somos dueños, como seres humanos, todos los seres humanos, somos dueños de todo aquello que es percibido por algunos y producido por algunos, explotado por algunos. Pero todos somos dueños, por ejemplo, de los recursos naturales del planeta. Todos los habitantes del planeta somos dueños de los recursos que se ponen en movimiento en la producción, que se explotan, a veces bien y muchas veces mal, digamos, pero todos somos dueños. Por eso la renta no es una gracia que los gobiernos tienen para compensar desigualdades, sino que todos somos iguales frente a la naturaleza. Todos somos iguales frente a la riqueza que tiene el planeta. Y no somos iguales al momento de repartirla, ¿sí? Pero en momentos, y máxime en este momento, donde se recapitulan todas las cuestiones que hacen a la labor, por ejemplo, el trabajo, a los perfiles laborales. La gente no es que no tiene recursos siempre, ¿no? Toda mi experiencia me ha llamado a eso. No es que no esté capacitada, y máxima en la Argentina, hay sobrecapacitación, sí, hay sobreocupación, pero capacitación hay en exceso respecto a la oferta del mercado laboral. Entonces, salimos a compensar con estas cuestiones nuestros propios déficits en cuanto a la generación de trabajo. Si se le puede decir trabajo genuino, no sé. Bueno, pero yo lo que creo es que lo podemos financiar si desde el lugar que parte esto no es la compensación a aquel que no le llegan los recursos económicos, sino aquel que es dueño, tan dueño como el que explota la tierra, que es dueño de esa tierra también. Y no estoy pegando el grito de a desalambrar, no hablo nada de eso, sino estoy diciendo que la riqueza es idéntica a todo ser humano, sea blanco o negro, sea católico o ateo, sea lo que sea. Es dueño de esta tierra. ¿Por qué? Porque ha nacido en ella. Y esto es lo que hoy en muchos países se está viendo, que atándolo al recurso natural, todos tienen que percibir los beneficios de esos recursos. En la Argentina, por ejemplo, el acuífero Guaraní, la segunda fuente de agua dulce potable del planeta, por ejemplo. ¿Sí? El litio, que tanto aman todos para hacer todos los celulares, y todo, bueno, atémoslo al litio, atémoslo al subsuelo, que produce todos los alimentos para dar de comer a 500 millones de personas en el planeta, por ejemplo.
ahí no vamos a salir a discutir si son los que ganan o no ganan, o es desde este rango o no, porque si no hacemos una sociedad no clasista, pero sí estamental, absolutamente estamental, y fortalecemos esa cosa del vago. El vago, si no hay fuente de trabajo, no es vago, no hay fuente de trabajo. Esta es una cosa que yo discutí muchísimo con la gente de los sindicatos. A ver, ¿es desocupado? ¿Desocupado qué? De un sector de actividad, por tanto es un trabajador que en este momento no está trabajando. Pero lo tiene que tener adentro del sindicato. O cuando vienen las manos, el sindicato ya no existe más el sindicato. Esto es lo mismo. Por eso creo que se financie desde el lugar que se lo concibe. ¿De dónde viene esta persona? Esta persona viene de esta tierra, con estas riquezas, y es dueño de estas riquezas. Y desde allí te solventa. Entonces no es digamos, uno que está usurpando un lugar de riqueza, sino que es dueño de esa riqueza, por tanto se reparte esa riqueza. Como hace Nokia, por ejemplo, las riquezas de Nokia en Finlandia. ¿Sí? La facturación es porcentaje de la facturación, se le da un porcentaje a cada uno de los habitantes del país, porque es una riqueza del país, no es una riqueza de los dueños de Nokia. Perdón, Juan, ¿no? Pero, no, está bien. yo lo veo así, porque si no recortamos y empezamos, y los planes, bueno, te lo puedo decir al infinito, yo me he criado en todos los planes desde los trabajar, o sea, que te puedo contar todo lo que ha pasado con los jefes y jefas de hogar desocupados, cómo es el despelote, cómo son los que hacen las transferencias en los municipios, que se quedan y le cobran a la gente, ¿viste? No, eso es una cosa de no acabar, porque eso lo llevas a la sociedad a un nivel de estamental espantoso, terrible. Y ahí creás desigualdad, generás desigualdad y alimentás la desigualdad, la inequidad absoluta. Yo realmente me alegro que me hayan invitado porque no sabía que estaba esta propuesta tan, no sé cómo es el origen de la propuesta, perdón, lo tenía que haber leído. Creo que es muy interesante y creo que es hacia donde va el planeta, hacia donde va, porque está en la concentración económica y la bicicleta, bueno, ahora no tengo que hablar de bicicletas financieras, de paraísos y todos los paraísos, las guaridas fiscales y todo esto del que vos hablás tan maravillosamente bien. Y esto es un tema, es el tema de esta nueva época, de este cambio epocal. Es el tema, ¿viste? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a seguir dilapidando todos los recursos en la fiesta, en la recontrafiesta financiera de las criptomonedas actuales. En eso lo vamos a rifar la riqueza del planeta. Por lo menos atemos a todos los habitantes del planeta esa riqueza. Gracias, Cristina. Ahí alguien pidió la palabra, por favor, presentate y activa tu micrófono. Y Cristina, si podés desactivar el tuyo sí, para la pago, copia. Buenas noches, soy Enrique Vox, soy comunicador. Me gustaría hacer un aporte que tal vez desde lo conceptual pueda ayudar para la reivindicación de esta cuestión de la renta de la que estamos hablando, ¿no? Nosotros nos llenamos la boca con la sociedad esto, la sociedad lo otro. Ahora, en el Código Civil queda expreso que en una sociedad comercial un socio no se puede llevar todas las ganancias y dejarle todas las pérdidas a los otros socios. Eso está expresado en el Código de Comercio. Ahora, lo mismo no lo expresa el Código Civil. Por el Código Civil, un miembro de esta sociedad que todos conformamos, desde la praxis, todos hablan de la sociedad. Un miembro de la sociedad se puede llevar todas las ganancias y nos puede dejar todas las pérdidas a nosotros. Esto es una cuestión conceptual que me parece que no se tiene muy en consideración a la hora de hablar de los réditos que un país genera si está bien conducido, ¿no es cierto? Entonces,
apenas eso, un aporte conceptual, porque desde lo técnico a veces las cosas quedan claras, pero porque no se avanzó en el terreno conceptual. No era solamente eso. Gracias. Muchas gracias. Juan, primero, bueno, agradecerte profundamente tus palabras, y ahora, después que te extendiste en el uso de la palabra, comprendí a qué te referías, que no conviene el consejo de los economistas. Eso me quedó súper claro. Primero quería empezar a categorizar la palabra renta, que vos lo señalaste magistralmente. Usamos la palabra renta sin tener en cuenta a qué nos referimos. ¿A qué nos referimos? Un beneficio que yo reciba del Estado no es una renta, es un beneficio que recibo del Estado, punto. Renta es lo que yo obtengo, por ejemplo, por la casa de mis padres. ¿Sí? Vos hablabas de que nuestra propuesta es disruptiva, ciertamente lo es. Hace poco estuve en un Zoom que compartimos con Ramiro y Hugo de el movimiento humanista por la renta básica, donde la persona que nos convocó decía que su propuesta era disruptiva porque planteaba reformular el sistema capitalista y bancario. Eso no tiene nada que ver con la renta. Será disruptivo, pero no tiene nada que ver con la renta. Lo disruptivo de nuestra idea y el esfuerzo que estamos haciendo, y te agradezco, Juan, y también Cristina, porque lo señalaste maravillosamente, categorizar la palabra renta, o sea, usar la palabra de acuerdo a cómo está categorizada. La renta es un beneficio que yo obtengo por el usufructo de algo que me pertenece. ¿Sí? Otra, y al margen, sería la palabra universal. Ninguno de los planes sociales son universales, aunque estén propuestos como asignación universal por hijo. Como bien lo señalaron, no es asignación universal, es para algunos, para otros no. A mí, por ejemplo, no me corresponde, no sé por qué. El IFE tampoco, no sé por qué. O sea, el IFE tampoco fue universal. Categorizadas esas dos palabras, lo disruptivo de nuestra propuesta, que lo señaló Cristina maravillosamente, es que en una república los habitantes somos dueños del país. Yo soy dueño del país, soy dueño del litio. En un 45 millones a partes, de eso soy dueño. Entonces, lo disruptivo de nosotros es que lo planteamos como un derecho. Derecho de nacimiento, por eso es al momento de nacer. Y pongo como ejemplo la casa de mis padres o las casas de mis padres. Frente a las casas de mis padres, nosotros obtenemos alquiler con mis hermanos, y eso sería la renta que nos da la casa de nuestros padres. En un Estado, los bienes son indivisibles. Yo no puedo decir, este es un parque natural, me voy a construir una casa en este parque natural. Porque no puedo fragmentar la propiedad de ese parque natural. No puedo decir, tomo con un serrucho, me llevo un banco de la plaza a mi casa. Porque los bienes del Estado son indivisibles por ley. ¿Sí? O sea, yo soy propietario de la tierra, pero no puedo dividirla. De la misma manera que soy propietario de la casa de mis padres, pero yo no puedo decirle a mi hermano, me voy a llevar una puerta de la casa. No puedo dividirla esa propiedad. Podré venderla, eso es otro tema, otra discusión. Pero mientras el producto que nos da la renta, yo no puedo tomar parte de ese producto, pero sí la renta. Con lo cual, el error que veo de los economistas, y creo que contra lo que tendríamos que avanzar, o con lo que tendríamos que avanzar, es comprender que no hay que pensar en de dónde se financia la renta. Pensar de qué manera se financia la renta. Si va a ser con criptomoneda, como sostienen algunos, si va a ser con emisión, como sostienen otros, es entender la renta como un beneficio. Yo me ocupo de la administración de las propiedades de mis padres y por eso tengo un sueldo. Pero al momento de dividir la renta, nos corresponde el 50% a cada uno.
Y yo jamás pensaría en darle a mi hermano un papelito pintado diciéndole, mira, este mes los inquilinos no pagaron, pero como corresponde tu renta yo te doy un papelito. No, la renta tiene que financiarse con dinero legítimo. Si nosotros somos 10 hermanos propietarios de un campo y ese campo nos produce X pesos, lo que se divide, esa renta, es lo que se divide por la renta. No vamos a inventar plata que no existe. Si un mes los inquilinos no pagaron, ese mes no podemos repartir renta porque no hubo renta. No hubo renta. Hay renta cuando de un producto que yo tengo se produce un beneficio. Entonces ahí, a nivel de instalar la renta básica universal como derecho, Juan, eso es lo que nosotros planteamos como disruptivo, que no hay que estudiar quién va a financiar la renta, porque es dinero propio. Entonces, lo que nosotros habíamos propuesto, que creo que es lo que a vos te había llamado la atención, es que yo soy propietario del dinero que el país obtiene explotando los recursos, del dinero que el país obtiene cobrando peaje y de las distintas maneras que el país tiene de cobrar o facturar servicios, bienes, productos que pueda fabricar. De esos bienes, yo quiero el 8% del PBI dividido 45 millones de habitantes y desde luego le van a llegar a don Alfredo Coto también, porque él también es dueño del país, aunque él tenga fortuna. Entonces, la idea es que despeguemos el concepto de renta básica universal como una ayuda para pobres. Por eso nosotros decimos en nuestros comunicados que la renta básica universal nosotros la venimos trabajando desde hace muchos años, no motivado para paliar el hambre de la gente ni las dificultades de la gente, porque son cuerdas separadas. Si mi hermano no tiene trabajo, a él, y somos dos, a él le va a corresponder la mitad, igual que a mí, de la renta. Yo no voy a inventar un papelito. Ahora después, si él no tiene trabajo y yo quiero darle un plus para que se pueda alimentar, eso es solidaridad. Tenemos que entender que los gobiernos están obligados a ser solidarios con aquellos, con ciudadanos que no están pudiendo o no tienen posibilidades. Como dijiste, Cristina, yo no creo que haya vagos en el mundo, hay gente que por ahí no tiene posibilidad de trabajar. Entonces tenemos que despegar la idea de renta básica universal como un beneficio, como algo que se le da a alguien que no puede llegar a cubrir la canasta alimentaria. Por eso una de las cosas, Juan, en las que voy a contradecirte, es que tiene que tener un valor equivalente, por ejemplo, al salario mínimo vital, cuando la discusión del salario mínimo vital debe darse en otro terreno, porque si incluimos en la propuesta de renta básica universal cómo se compone el salario mínimo vital, lo que hacemos es despreciar esfuerzos, porque eso es otro área, es otra ley. Nadie se preguntaría a la hora de ir a un hospital en la ciudad de Buenos Aires o en la República Argentina si yo tengo más derecho que Alfredo Coto. No, si Alfredo Coto hoy se quiebra o tiene un infarto, le va a convenir ir al Argerich, como bien diría Marcelo. Porque las mejores prepagas del país ya están colapsadas. Yo diría otra cosa, me va a convenir ir al Argerich, le va a convenir ir al Argerich porque es el mejor hospital, o al Hospital del Cruce, porque es el mejor hospital, ninguna obra social puede competir con eso. Pero es otra discusión. Es para todos la salud pública. UBA es para todos. No es que si yo soy pobre voy a tener más derechos en UBA que si soy rico. Voy a tener los mismos derechos. Entonces, la renta básica universal, nosotros la planteamos en esos términos. Entonces, ni siquiera es redistribución de ingresos. Ni siquiera es redistribución de ingresos. Y asociarlo con que está apoyada la renta básica universal en algunos países como elemento de consumo, me alegra que lo hayas puesto en el debate, Juan. Yo suelo decir que Bill Gates
apoya el concepto de renta básica universal no pensando en el desarrollo humano, sino pensando en que todos sus usuarios tengan el software legítimo, puedan comprar el software. Y está muy bien, está muy bien, está muy bien, pero no es el eje de la renta básica universal, no es para generar consumo. La renta básica universal tiene que ser instalada como un derecho, como propietario, como copropietario del país. Con lo cual, repito, cómo se financia no es una discusión posible. Yo particularmente, recuerda Juan que te había dicho que yo no soy partidario de la emisión, como muchos plantean, para financiar la renta básica universal. Porque eso sería como, repito, el ejemplo que di de copropiedad, como que yo fabricara un papelito para darle a mi hermano cuando un inquilino no me paga el alquiler. Si un inquilino no me paga el alquiler, no gano nada. Y lo mismo debería pasar con el país. Por eso hablo que debería financiarse con recursos legítimos, con una pequeña porción del PBI. Yo creo que ahí está la clave. Hay muchas personas que hoy aspiramos a que se instale la renta básica universal. Y a veces cerramos en la propuesta, si bien nosotros aceleramos el proceso de impulsarla por la pandemia, porque lo vemos junto con Naciones Unidas que es la única alternativa a paliar el hambre, no debe quedar ahí. El hambre en algún momento lo vamos a superar como sociedad. Quería hacer mención también a lo que señalaste, que en Suiza la gente votó por la renta básica universal y no fue aprobada. Y para eso simplemente te quería recordar el resultado de Ecuador del día de ayer. La gente suele votar en contra de sus propios intereses en una relación que ya tenemos bastante estudiada en la Fundación, que es la relación amo-esclavo. A la gente le cuesta romper el circuito de esclavo, porque se quedaría sin motivo para vivir. La gente necesita un amo, eso está absolutamente claro. Y es lo que a nosotros nos sorprende, porque en toda Europa hicieron encuestas para ver si los europeos querían la renta básica universal y nunca llegan al número. Sin embargo, en los países donde se ha implementado o donde se han hecho estudios académicos ciertos, estudios longitudinales, demostró que los vagos comienzan a trabajar, que los homeless de Londres abandonan la droga, se compran o se alquilan un pisito y se ponen a estudiar alguna profesión. O sea, los resultados a nivel de estudios académicos son maravillosos y están a la vista de todos. Pero esos estudios no los conoce la gente. Es acá que te quería pedir, Juan, a vos que tenés la posibilidad de acceder a un número masivo de personas, que te conviertas en político. Porque desde el mundo académico, Juan, difícilmente podamos obtenerla, pero sí desde el mundo político. Y ahí quiero darte como un empujoncito, me gustaría verte como diputado o senador, porque la única posibilidad que salga la renta básica universal por ley es que llevemos en las próximas elecciones, en los diferentes países, ¿no?, que llevemos la renta básica universal en la mente de los legisladores, pero no como una campaña electoral como pasó en Nueva York, que un candidato propuso la renta básica universal y al candidato opositor no le quedó otra que ponerla también en su campaña electoral. No como una campaña electoral, cosa de que después cuando estés en la banca te olvides, porque yo sé que te ha impactado. Y vos lo que decís es que no haga lo de Corso Gómez, el que era por los jubilados y después votó la CFJP. Eso es lo que me está diciendo. Exacto. Bueno, antes de que hagan otras preguntas, porque no me quiero olvidar varias cosas que estoy pensando y después tengo varias ya en la cabeza entre tu parte y lo de Cristina y lo de Enrique, tengo varias cosas para comentar. Primero, lo que ustedes están planteando de alguna manera apropiar
desde el Estado, porque el que va a distribuir esta renta básica universal tiene que ser el Estado, no tenemos opción. No. Después vemos qué niveles, pero la lógica indica que el central tendría que apropiarse de este 8% del PBI o lo que sea. Entonces me decís, bueno, supongamos, no se lo voy a sacar a los que ya son dueños, por ejemplo, no voy a discutir el derecho de propiedad, porque si no voy a discutir el capitalismo, digamos, y tengo un problemista, ¿no? ¿Serio? Que yo, como economista, me sorprendí yo me recibí hace 25 años de economista, y hace unos 14 más o menos, estudiando el tema del derecho de propiedad, desde el punto de vista de los abogados, descubrí, para mi gran sorpresa como economista, que no estudiamos mucho el tema del derecho de la propiedad, porque como ya les dije, para los economistas los seres humanos son seres que maximizan utilidad. La propiedad es casi secundaria, porque acá hay un tema de utilidad. Entonces, la propiedad tiene que ver, desde el punto de vista del derecho, no lo voy a decir como un abogado, lo voy a decir como una economista que se sorprendió, no es el derecho a usufructuar algo, es el derecho a llamar al Estado a que saque a alguien que está tratando de usufructuarlo, aunque yo no lo esté usufructuando. Es decir, es tan ridículo el derecho de propiedad sobre el que estamos sentados, que está en nuestra Constitución, en todas las leyes y en el sistema capitalista, que no persigue el usufructo, sino que persigue la posibilidad de exclusión que yo tengo del otro. Esto se da de bruces con lo que acaba de decir, lo que dijeron ustedes, de apropiarse de la renta de los recursos naturales. Porque si yo le pregunto al gobernador de Salta, de Jujuy, de Catamarca, de quién es el litio, mío van a decir. Saquemos que son el gobernador y entonces va a decir de los catamarqueños, no va a decir de los argentinos. ¿Correcto? No. Sí. Yo estoy diciendo lo que van a decir en privado, no lo que van a decir en público, Cristina. Esperá que termine la idea. Entonces, el litio, se supone, desde el menemismo, se lo entregamos en usufructo a las provincias y ellos se lo pueden dar a una minera. Y después la minera le da una renta a la provincia, no a los argentinos. Entonces ahí tenemos dos problemas. Primero, el derecho de propiedad y segundo, el derecho de usufructuar las rentas de esa propiedad. En el caso específico de lo que mencionaron ustedes, Mañana del Agua, no falta mucho, ya está cotizando de alguna manera en el futuro, el litio, Vaca Muerta y todo lo que bueno, en los peces, digamos, en el Atlántico Sur que se llevan los chinos, los españoles y demás, todo eso tenemos primero que discutir el derecho de propiedad de los que ya tienen la concesión y hablar de los campos, ¿no? Eso ya es una discusión más profunda que viene lo de desalambrar y demás. Y segundo, ¿cómo hago yo para convencer a la provincia que a partir de ahora la renta minera es de la nación para distribuirlo entre todos los habitantes y no de los catamarqueños, que es lo que está ocurriendo hoy de hecho? Yo no sé si van a decir exactamente eso, pero de hecho hoy el litio de Catamarca es para los catamarqueños, claro, en el mejor de los casos, ¿no? En el mejor de los casos. Pero digo, esto es el corazón del capitalismo, entonces no me propongas a mí de político porque yo no sé si voy a poder ir a voltearlo, hay que llamarlo a decaño, tampoco tengo político que quiera voltear al capitalismo, ¿no? Entonces, el corazón del derecho de propiedad tiene que ver también con la renta. Cuando yo te digo cómo lo financiamos, estoy diciendo cómo le chupo la renta. Más allá de que le tomes de la renta lo que decís que es derecho de todos los argentinos, o que le tomes del stock. El tema de la legalidad. Es el tema financiero también, ¿no? Los recursos financieros, ¿son de los argentinos cuáles? Partamos de la base que la propiedad de los recursos naturales corren por las únicas leyes nacionales que son las leyes de los presupuestos mínimos. Esos no son dueños las provincias, sino que los dueños es la nación en su conjunto. Eso está preservado. Justamente por eso las leyes de presupuestos mínimos no corren por la decisión de las provincias, más allá que puedan usufructuar las provincias sus riquezas naturales, pero no corresponde justamente como... Pero estamos hablando del usufructo, estamos hablando de renta. No totalmente, es una porción solamente la que percibe la provincia.
porque esos son recursos nacionales. Por eso las leyes, las únicas leyes nacionales que no pueden ser, no puede haber contradicción con una ley provincial, son las de presupuestos mínimos, porque un recurso no depende de una provincia, de un territorio provincial, jurisdiccional, sino que un recurso va mucho más allá, puede contemplar varias provincias, incluso varios países, como es el caso del acuífero. Por eso te digo que el acuífero... Lo que hablo, Cristina, hoy es de quién se apropia de la renta. Ahora, la renta de la minería son perdón, yo levanté la mano y no... La renta de la minería son vos, Juan, me parece, buenas noches ante todo, ¿no? Pero entré un poco tarde porque estaba en otra reunión. Con mi amigo Juan hemos pasado veladas largas hablando. Yo quiero plantear una sola cosa, ¿no es cierto? Una cosa que está en la estructura misma de la concepción del Estado. El Estado no es un invento desde siempre. El Estado del que nosotros hablamos es el Estado burgués, concebido sobre todo desde el siglo XVII, XVIII, y que es precisamente lo que está entrando en una crisis terrible, al menos para Occidente, ¿no? Occidente se maneja, el Occidente producto del tema burgués, obviamente yo estoy de acuerdo con la renta universal en estos términos que estamos hablando, pero hay un problema que es mucho más de fondo. El modelo del Estado que nosotros tenemos, nuestro modelo de Estado, al menos el vigente en la cabeza, y sobre todo en la cabeza de los mediadores del sistema del Estado, que son los economistas, los abogados, los contadores, ¿no? Es un sistema que está concebido, y esta es la discusión que hay en América Latina y en el mundo, sobre todo en el mundo más viejo. Se basa en una dialéctica que no es cierta, que es la dialéctica de lo público y lo privado, ¿sí? Cuando hace bastante tiempo se trabajó esta dialéctica del derecho romano, el derecho público y privado romano, se olvidaron de algunos tipos de derechos que los viejos romanos tenían, como era el viejo derecho justiciario, ¿sí? Nuestro modelo de organización política, sobre la cual discurre todos estos temas que estamos hablando, está sobre esa dialéctica y no tiene ningún lugar, absolutamente ningún lugar, para el derecho de las organizaciones, ¿no es cierto? Es decir, o sos público o sos privado. O yo tengo una renta determinada de la cual el Estado, como una nueva personalidad jurídica generada hace 300, 350 años, no más de esto, ejerce un mandato común, ¿no es cierto? Es decir, de la época del mercantilismo, para la mayoría de la gente que ha estudiado un poco el problema. Sin embargo, con anterioridad a eso, el derecho de las organizaciones, sean organizaciones regionales, sean organizaciones sociales, sean organizaciones corporativas, sean organizaciones clánicas, tenían sus derechos, ¿sí? Esto ha sido limpiado y cepillado por un modelo de Estado determinado, que es el modelo de Estado burgués, con sus mediadores, que son los economistas, la burocracia estatal, los abogados, los contadores, los docentes, aunque con el tiempo se chuparon a las universidades, ¿no? La concepción de un Estado más complejo que represente la complejidad del hombre, en muy pocos lugares, ¿sí?, se ha puesto como derecho, que es más equilibrante de las situaciones particulares de las comunidades particulares, sean ellos organizaciones cooperativas, sindicales, o lo que usted quiera llamar, o clánicas, no me importa. Es decir, hay una, ¿cómo diría? Bueno, los malos de los pensadores dirían un robo, ¿no? Pero voy a tratar de usar alguna palabra más fina.
que es sacarle los derechos a las organizaciones de la sociedad. Entonces se acabó el derecho económico de esas organizaciones hace más o menos 200 años. En la República Argentina, básicamente, desde la formación del Estado de la generación del 80. O vos tenés intereses públicos o tenés intereses privados. No hay intereses de las organizaciones. En algunos lugares, como la Revolución Mexicana, el que más o menos conoce algo de México, en México está el derecho ejidal, ¿no? Que es el derecho de las comunidades para tener las propiedades en común. Es más, hasta el día de hoy, en México existe una justicia ejidal y que termina en una Corte Suprema ejidal que tiene en cuenta los derechos distintos de forma de organizaciones distintas, que regulan precisamente los derechos, no solo culturales, sino los derechos económicos, sociales, de las particularidades, ¿no es cierto? La pelea que hay en España, que todos la conocen, pero salen en los diarios, es el derecho de las comunidades locales, viejos derechos forales, ¿no es cierto?, que están desde la época de Alfonso el Sabio. Entonces nosotros estamos en un momento de disrupción de una historia, de ruptura de una historia, y muchas veces seguimos discutiendo sobre una dualidad entre el derecho personal y el derecho colectivo, ¿sí? El derecho estatal, es decir, el derecho colectivo para ser el derecho estatal. Entonces se arman estas discusiones y galletas de quién es el litio, de quién es los granos, de quiénes son las aguas, de quiénes son, etcétera, etcétera, de forma a ser un fenómeno grande. Cuando Evo Morales hace un encuentro muy bueno que le da nacimiento a la República, ¿cómo se llama? Plurinacional de Bolivia, al Estado Plurinacional de Bolivia, hace un reconocimiento en el famoso encuentro en la Isla del Sol de las particularidades, ¿no es cierto? Es una cosa fenomenal. Entonces ya tenemos que en México la Revolución Mexicana hizo una característica que le dio derecho a las propiedades del ejido, de las comunidades. Si salió bien, salió mal, o salió regular o peor, eso es un problema de proceso histórico, ¿sí? Pero eso es lo que está latente en todos los lugares. ¿Cuáles son los orígenes del derecho? Pero el derecho no del derecho de los abogados, que me parece bárbaro, sino el derecho concreto de las personas, del desarrollo económico de las personas, del desarrollo social de las personas y del desarrollo cultural de las personas. Si ustedes leyeron noticias de estos días en Francia, y que está entrando en una crisis más o menos, por un lado rompieron dos cosas. Hace unos 15, 20 días se desarmó el ENAP, École Nationale de la Administración Pública, que fue el que le dio a Francia esta unidad, diría, olivárquica, burocrática, del plan único, ¿no es cierto? El comisario del plan en cualquier región de Francia tiene más poder que la autoridad regional misma. Esa fue una. Y la segunda es la ley que aprobaron hace 2 días del reconocimiento de los lenguajes distintos de Francia. Esto es fenomenal lo que pasa en Francia. Es decir, la represión del francés sobre el resto, sobre el alsaciano, sobre el Languedoc, sobre todos los distintos lenguajes que tenían en Francia. Es decir, me parece que, digamos, en el sustrato de la discusión única de lo que hace el Estado, terminamos en una relación entre mis derechos de mi persona y el derecho del Estado como persona. Entonces yo sé de las grandes preocupaciones de Juan por la SENO, ¿no es cierto?, por las economías no oficializadas.
que no es otra cuestión que está directamente vinculada con el derecho de las organizaciones, cosas prohibidas, ¿no es cierto? Es decir, nosotros pasamos a llamar economía informal la que hacen los negros eso, ¿eh? Y resulta que la economía formal es la de la calle Reconquista, 25 de mayo, y todo eso. Entonces nos encontramos en una cosa sensacional, y los economistas, ¿no?, los mediadores del pensamiento del Estado, se dedican a hacer análisis sobre estas situaciones. En cambio, si nosotros vamos para meter un ejemplo nada más, a la salada, en sí mismo la salada no tiene ningún derecho, porque la dialéctica de lo público y lo privado está permanentemente presente. Es decir, si nuestro modelo político, ¿sí?, fuera un poco más complejo desde el punto de vista de los derechos de las organizaciones, del derecho de la forma de organización social, cultural o política que se tuviera, esto me parece que esta discusión sería, digamos, como amortiguada por formas representativas de la sociedad totalmente distintas. Pero nosotros seguimos teniendo en la cabeza, ¿sí?, la dialéctica de lo público y lo privado. Diría esto, yo estudié ciencia política, y entonces en la ciencia política uno de los elementos centrales que se estudia es esta dialéctica. Max Weber escribió un libro que todos debemos haber leído, o por lo menos alguna vez chusmeado, que se llama Economía y Sociedad. Es el inefable Max Weber, el cual nos penetra en una forma de organización del Estado bismarckiano de esta naturaleza. Pero la naturaleza de la discusión de fondo es una naturaleza, que de esto se derivaron los griegos hace unos cuantos miles de años, es de qué se trata la comunidad. Es decir, los griegos concibieron la polis, por eso me parece muy bien que te propongas de candidato político, consideraron la polis, o sea, la política, como una zona de intermedio entre la conspiración y la guerra. Es decir, la participación. No hay lugar donde se pueda hacer realmente una forma de justicia hacia sus habitantes, sino es en la forma de la representación, o sea, en la forma de la política, ¿no es cierto? Entonces, como muchos de los, y acá termino por favor, muchas de las unidades provinciales se originaron en las oligarquías locales, a principio, después de nuestra independencia, entonces los tipos ven de quién es dueño, quién es el dueño de esto. Entonces, el Estado Nacional, durante, diría, un siglo y moneda, trató de quedarse con la guita de las provincias. Y muchas veces las provincias decidieron, como fueron los primeros 10 presidentes de la Argentina, quedarse con el Estado Nacional como poder. Todos los primeros presidentes de la Argentina fueron del interior, no fueron del centralismo porteño, sino eran tucumanos, santiagueños, salteños, en una larga lista que ustedes la conocerán porque sabrán algo de historia, pero se trataron de quedar con una cosa fenomenal, que era la aduana. Eso era el problema. El problema era cómo te quedabas con la guita de los negocios, ¿sí? La gran discusión, yo siempre digo, y aquí hemos hablado con Juancito, porque hemos ido a algunas caminatas, nosotros estuvimos mucho tiempo viviendo en Salta. La primera galería que tiene la Argentina es la Galería Güemes, ¿no? Que es de Buenos Aires, sabe, que va desde la calle Florida a la calle San Martín, con una copia de una galería milanesa, es de un salteño, de Ovejero. La discusión fue que en quién se quedaba con la guita, objetivamente. Ahora, ¿quién se quedaba con la guita en esta dialéctica? De lo público y lo privado, ¿no es cierto? Es decir, cuando Rosas organiza la ley de aduana de 1835, reparte
una parte importante de la plata que entraba en la aduana, que era la gran plata que había. Hoy, como nadie puede hablar del centralismo portuario, tenemos unos, no sé cuántos, 20 puertos sobre el río Paraná, que reemplazan a la aduana de Buenos Aires. Ninguno que vive en Buenos Aires puede darle valor a la aduana porque la guita ya no pasa por acá. Entonces, yo lo que digo, me parece que estamos hablando en esta cuestión, insisto, estoy totalmente de acuerdo con la renta universal, pero el problema, estamos hablando de un problema de la organización política del Estado que está entrando en una crisis final en Occidente, y entonces lo que se monta sobre esa crisis final de la forma de representación son las grandes corporaciones, que deciden instalarse como un gobierno supraestatal constituyendo un Estado de nuevo tipo. A mí, perdón que lo lleve a este campo, porque tal vez es el que me interesa y que me preocupa, pero hay un eje central que es la transformación del sistema de poder político concreto, de lo que este es el problema, insisto, no solo de la Argentina, fue el problema de México, es el problema de México, es el problema de Bolivia, es el problema de Brasil, es el problema de casi toda América Latina, de cómo se busca nueva forma de representación en la cual el desvarío de la pobreza tenga soluciones de otra naturaleza y que esté dado por una forma de representación del poder político. Porque si no, caemos en esto que los griegos quisieron evitar, ¿sí? Gran invento griego, y eliminamos la política y solo queda, como estamos viendo en los diarios de hoy, la conspiración o la guerra. Perdón, Jorge, no te preocupes por el uso de la palabra, solemos amanecer acá en este Zoom de todos los lunes. La verdad que me siento muy feliz, Juan, de haberte convocado, muy satisfecho, porque nos abriste, a mí al menos, la cabeza en dos aspectos que sí tienen que ver con la renta. Hay un montón de debates, Jorge, que yo personalmente prefiero dejarlos de lado, porque como suelo decir, las urgencias a veces nos impiden lo trascendente. Y aprovechando la pandemia, creo que nos tenemos que poner a trabajar con lo trascendente. Porque la renta básica universal, aunque salga con 500 pesos para cada habitante, sería un avance en la igualdad de oportunidades, no solo en la igualdad de derechos. Y ahí es donde una de las cosas que me abriste la cabeza fue a quién administra. Me quedé preocupado por tus hijas, Juan. ¿Qué van a hacer con los $20.000 que se encuentren cuando cumplan los 18 años? Eso yo no lo había pensado. Y una de las cosas que se me ocurrió así tipo brainstorm es que en el secundario debería implementarse una materia que bien podría darla, que es administración de recursos. Es decir, una materia que se ocupe de asesorar a esos niños que en breve se van a encontrar con $20.000, cómo administrar adecuadamente esos fondos. Ya sea, hay miles de posibilidades, pero la verdad que hay que tenerlo en cuenta, no a la hora de pelear por la renta básica universal, insisto, pero así a la hora de la instrumentación. A la hora de la instrumentación, como digo, no me preocupa demasiado, porque nosotros tenemos leyes, en la Constitución prevé que un porcentaje de las utilidades de las empresas debe ser destinada a cada uno de los trabajadores de esa empresa. ¿Alguno de ustedes alguna vez recibió un peso de alguna de las empresas para las que trabajó? Es un derecho constitucional, no se aplica, pero es un derecho constitucional. Yo sería muy feliz morir sabiendo que como la ley del aborto se aprobó la ley de la renta básica universal como derecho ciudadano. Después vemos cómo la implementamos. Otra cosa que ciertamente no habíamos tenido en cuenta, ninguno de nosotros lo analizó porque no somos economistas, es el tema de las riquezas de la provincia. Es el tema de la riqueza de las provincias. Y ahí como cuando yo veo la Latinoamérica, entiendo que Paraguay no va a tener el mismo, el habitante de Paraguay no va a tener el mismo PBI que nosotros, y quizá otro país tenga más PBI que nosotros. No veo injusto que cada país, cada ciudadano de un país
se quede con la renta del país, con parte de la renta que le corresponde al país. En el caso de las provincias, casi a priori te diría, bueno, que hagamos rentas básicas para cada uno, pero yo me conformaría solamente con una porción del PBI, una pequeña porción del PBI, aunque sea el 1% del PBI, sin tocar nada de lo que está destinado para compensaciones a los hermanos del país que están sufriendo hambre. O sea, no tocar nada de los planes sociales, que sea una pequeña porción, pero que se establezca como derecho, tal como es la educación y tal como es la salud. En lo que respecta a la política, te voy a estimular con algunas anécdotas que hemos logrado en muy poco tiempo, en menos de 6 meses, lograr que un partido político, como uno de los miembros, te agradezco Ricardo que hayas venido, Ricardo está en un partido que es la Confederación General de Jubilados, que va a tener un caudal electoral de un 30% mínimo, garantizado, porque lo dirige Carlos Valle, Juan. O sea, tenemos al hijo de Perón dentro de ese partido, y ese partido, a nuestra insistencia, implementó en la plataforma la renta básica universal. Con lo cual, Ricardo, vos pasarle a Juan una ficha de afiliación. Y si no, Juan, tenés el Partido Humanista. Todavía no estoy jubilado yo, Esperá. Yo tampoco. Esperá. Pero no importa. Si no tenés el Partido Humanista, que el Partido Humanista no tiene la renta básica universal como una campaña electoral. Los chicos del Partido Humanista lo tienen como eje central desde hace años, el tema de la renta básica universal. Y casi en los mismos conceptos que nosotros. Ellos discrepan con que ellos piensan que de 0 a 18 deberían administrarlo los padres. Es cierto, siendo humanista a uno le duele el hambre de la gente, entonces desde ese lugar ellos sostienen que deben administrarlo los padres. Ahí nosotros disentimos, pero no en la renta básica universal, de tener el Partido Humanista. Yo verdaderamente no sé si Del Caño querrá la renta básica universal, porque el principal obstáculo, chicos, que tenemos son los partidos de izquierda. Porque la renta básica universal es algo que a todas luces está apoyando todas las personalidades que manejan este mercado de consumo. Y tenemos que aprovechar eso. O sea, así que bueno, ahí tenés algunas posibilidades políticas, insisto, espero poder votarte como candidato a senador o diputado. Y quería, si queda alguna pregunta sobre este tema. Si no queda pregunta respecto a este tema, la Fundación Mente Clara tenemos como varios ejes, obviamente salud y educación. Y quería pedirte que continúes posteando un post tuyo que vi que fue uno solo y sé que vos tenés mucha audiencia, que tenía que ver con la educación. Vos te escandalizaste cómo era posible que no se cerraran los colegios. Y eso es algo que nosotros estamos trabajando también desde hace muchos meses. Nosotros entendemos que la educación, el modelo educativo es el que tenemos y tenemos que defender a como de lugar, es un modelo educativo basado en la producción, en la idea de producción, no en la idea de desarrollo humano. Entonces, al ser el sistema educativo un sistema basado en la producción, es lógico que tanto Alberto como Larreta planteen que las escuelas tienen que estar abiertas, porque lo que hay que lograr es que en tiempo y forma, Rapipago tenga rápidamente chicos trabajando en su bicicleta y Mercado Libre tenga empleados monotributizados y esclavizados trabajando en sus computadoras. Eso es lo único que importa. No importa si en el camino se mueren algunos viejitos de los centros de jubilados. Y por otra parte, la presión de las grandes superficies para tener a sus empleados trabajando, necesitan que los hijos
de esos empleados estén en el colegio. Si se contagian y se mueren los abuelos, no importa. Nosotros estamos tratando de hacer campaña, pero como digo, no tenemos una audiencia como la tuya, Juan, así que te animo a que insistas en el post de que es una aberración en el momento presente mandar a los chicos al colegio. Y finalmente te doy uso de la palabra todo el tiempo que desees y serás gratamente escuchado. Respecto de esto último, mi optimismo tiene que ver con que hace un año y un medio mes, cuando empezó la cuarentena, estaba en discusión, en el mismo momento que se decidió que iba a haber una cuarentena, que fue un viernes, estaba en discusión si había clase o no había clase presencial. Eso yo me lo acuerdo porque alguien de una ONG que yo supe colaborar hace mucho estaba en esa discusión por parte del gobierno y posteaba cosas en su página y demás, ¿no? Y los gremios docentes le dijeron, ni de casualidad, en realidad la frase fue un poco más fuerte, ni de casualidad le dijeron va a haber clase presencial. No. Estaban mucho más preocupados y con más desconocimiento que ahora. Ahora están igual o más preocupados que hace un año y yo creo que las clases presenciales no van a durar más de una semana más, como máximo, porque además mis hijas no están teniendo clases presenciales, porque los profesores se van turnando para ver quién está en cuarentena por un alumno o por un hijo o un hermano o lo que sea, se van encuarentenando todos. El tema es, la respuesta de esto es la que no dan, y la obvia, es lo necesitan de guardería. Y la otra es, no, en el aula hay protocolos alucinantes, así que ahí no se contagian. ¿Y qué carajo importa si el problema es el transporte público? Entonces ahora te dicen, no, el transporte público es solo para esenciales. Y la comunidad educativa. ¿Y qué es la comunidad educativa? Todos los millones de pibes más sus millones de padres. Entonces digo, es tan esquizofrénico, pero obviamente tiene que ver con mantener la máquina funcionando. Sí. Mantener la máquina funcionando es, hagamos de cuenta que esto está todo bien, y yo igual soy optimista porque creo que los gremios se van a plantar donde se mueran 3, 4, 5 docentes más y haya varios en terapia intensiva o haya varios que no pueden entrar a la terapia porque la terapia está llena. Ya están llenas, Vamos ya a está tener un problema colapsado. grave. Yo creo que la presión que hay por el miedo y por la consecuencia que tiene el estar teniendo ya, sobre todo la clase media, está tratando de ir a las clínicas y ya las terapias de capital están llenas. Eso pega. Acuérdense que la revolución del 2001 llegó cuando a la clase media le cerraron los bancos y le dijeron tu plata no es tuya, ya no tenemos los dólares, porque a la clase media les cuesta dar tantos palos, digamos, es un poquito más complicado. Entonces digo, a los docentes va a ser más complicado cuando se planteen y digan no vamos. No es que van a decir hacemos paro, no vamos, van a decir. Y eso pasó hace un año y 15 días y va a pasar ahora como máximo en abril. Digo, no llegamos a mayo, es inexorable. Respecto de lo de la política y demás, a mí me cuesta, yo he estado trabajando mucho tiempo desde adentro de la política con personas que tuvieron cargos importantes y me fui porque me desencanté de dos cosas. Primero, de los que llegan a la política con mucha voluntad de cambiar las cosas, conocí varios, pero a medida que van ascendiendo dicen, para cambiar las cosas necesito mucho poder, tanto poder como los que están enfrente, los malos. Entonces empiezan a jugar el mismo juego. Cuando llegan dicen, no, todos estos juegan al ajedrez porque es el juego que a ellos les conviene, pero acá en la Argentina, para que en la Argentina vaya bien, tenemos que jugar a la pelota. Y a medida que van avanzando, dicen, chico, está tan mal el ajedrez, ¿eh? Me gustó, hay que ver qué hacemos, porque la pelota ocupa mucho lugar, es un espacio muy grande. Va ascendiendo y se va mimetizando. A medida que asciende, y va diciendo, pero yo no voy a poder cambiar las cosas hasta que no tenga mucho poder. Y entonces van acumulando poder. Y cuando acumulan poder, como el poder te lo da las leyes que ya están, les cuesta un poco más patear el tablero. En cambio he visto tipos que ya están jugados, que se han llenado de guita, y que llegan a la política para ver si juntan un poco de laureles y que la gente lo quiera. Y decís, que era un tránfuga, hace cosas mucho mejores que el que viene bien intencionado, pero que entró en el juego. Porque el otro ya estaba... Y me ha sorprendido mucho, pero lamentablemente entre los dos, me ha costado mucho ver tipos que estén dispuestos a cambiar el sistema, a cambiar la concepción y sobre todo a no ceder a las presiones. En eso voy
Jorge dijo, presidente porteño, tenemos un presidente que es un porteño prototípico, digamos, y no digo que los porteños sean todos como él, sino que si alguien quiere ver a Isidorito Cañones, lo tenemos de presidente. Entonces, menos que nadie va a querer cambiar y patear el sistema. Ese es el problema que tenemos hoy. Y el problema que tenemos es que de acá a octubre piensan que pueden ir pateando la pelota para adelante, y de acá a octubre la pelota no se puede patear. Esto está acumulando una presión de abajo y un desencanto acelerado que es absolutamente explosivo, y todos los amigos que tengo que hacen militancia política en la barricada están 100.000 veces más preocupados que yo y más viendo la ignición de esto como algo inminente, que no llega a octubre ni de casualidad. En ese sentido estoy bastante pesimista y me tiene bastante preocupado. Yo por eso te insistía en tomar una bandera que, tal como nosotros la vemos, no perjudica a nadie. Si leen los puntos que nosotros tenemos en la propuesta, lo habrás leído, verás que hay que ser HDP directamente para oponerse a esa implementación, porque no perjudica a nadie, a nadie. Todos salen beneficiados, independientemente de su ideología, y fundamentalmente no ataca al sistema, lo fortalece, sencillamente lo fortalece, creando individuos verdaderamente libres y creando individuos con derecho, porque ciertamente jurídicamente somos todos iguales, pero no todos tenemos igualdad de oportunidades, y eso nos consolidaría en la verdadera igualdad. Sería como una famosa trilogía, ¿no?, francesa: libertad, igualdad y solidaridad. Dos de las que nombré están consolidadas por ley. La igualdad también está consolidada por ley. Lo que no está consolidado por ley es la igualdad de oportunidades. O sea, que cada chico que nazca en Argentina a los 18 años tenga recursos para emanciparse. Eso realmente... Sí, perdona. Vos hoy dijiste que me ibas a contradecir. Yo te voy a contradecir ahora. Me alegro. Si vos mirás lo que está pasando con el impuesto del 3% por única vez, por impuesto a las grandes fortunas, que además le dijeron, disculpen, no, le juramos que es por única vez, si quieren se lo firmamos con sangre, y además le damos 5 cuotas para pagarlo, y no vamos a revisar la evaluación real, tomamos la evaluación, bla, 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 bla. Ellos, los que son detentores de ese poder que es monstruoso y es mucho más de lo que está ahí adentro, porque eso es lo que tiene en blanco, están resistiendo este toquecito en una situación de absoluta emergencia indiscutible, porque es una cuestión simbólica que vos vayas a tocar. Cuando vos planteas todo el tema de la renta básica universal, una de las primeras cosas que decís es: la renta de los recursos naturales de la Argentina es de todos los argentinos. Y ahí te plantaste en contra de esos mismos 10.000 tipos que están ahí. Te dicen, no, no es de ustedes, es nuestra. Todos los dueños de los campos van a decir, es nuestra. Y si no, miremos lo que pasa con las retenciones, cuando se discute. Ellos dicen, es la nuestra, y el Estado me la está robando. No discuten cuánto vale el dólar y por eso ganan más o ganan menos. Lo mismo con el litio, que si tienen que hacer un golpe de Estado, ya dijo el capo de una de las más grandes empresas de Estados Unidos, aunque esté inflada, si tenemos que voltear a Evo, a que tengamos que voltear desgozadamente y públicamente el litio. Y lo mismo van a hacer por Vaca Muerta, y lo mismo hicieron con Brasil por un montón de otros recursos y demás. Entonces digo, sí estás tocando intereses. Si hablas de la renta de los recursos naturales y decís que es de los argentinos y no de Juan, algunos argentinos. Yo no estoy hablando de la renta por el trabajo que realizan o la explotación que realiza un terrateniente, tampoco un extractor de oro. Cuando me refiero a distribuir, a ver, somos conscientes de que lo que se extrae de oro y lo que se exporta de oro funciona a nivel de declaración. Es decir, es la propia empresa que extrae el oro, declara sin que haya ningún fiscal de AFIP ni nada verificando si es cierto cuánto extrajo, y una pequeña partecita de esa declaración es de impuesto. Yo lo que pretendo es un porcentaje de eso que paga de impuesto ya, no quitarle más plata. Esta fue la discusión, Ricardo, con Carlos, cuando estuvo Carlos dándonos una clase magistral. Él hablaba de que la renta realmente podía ser alta y satisfactoria y podíamos llegar
a los 100.000 pesos o 140.000 pesos cada uno, siempre y cuando se incluyera lo que vos nombrabas como economía no declarada y fundamentalmente evasión. Pero personalmente no me interesa pelear con ningún empresario. Que sigan mandando su plata a las Caimán, que sigan negreando, que sigan mandando soja sin declarar a Paraguay o a Brasil. Eso a mí no me preocupa. Lo que me preocupa es de lo que naturalmente va a pagar, aunque sea mínimo, una pequeña porcioncita de eso, como te dije al principio, aunque sean 500 pesos, para instalar el concepto de renta universal de la misma manera que está instalado y ningún gobierno lo va a tocar, salud pública y educación pública. Podrán recortarle presupuesto a salud y educación, pero ningún gobierno, ni siquiera las dictaduras, dijeron, bueno, vamos a privatizar la educación, vamos a privatizar la salud. Sé que en algunos municipios, algunas provincias, recortan presupuesto, pero eso es intocable. La salud es un derecho por haber nacido y la educación es un derecho por haber nacido. La renta básica universal deberá ser un derecho por haber nacido. Después la instrumentación, ya verán los legisladores, ya verán los legisladores. Como decía, si dispersamos el debate, ¿a de dónde sacamos los fondos? ¿Cuánto va a ser ese fondo? ¿A quién perjudicamos? ¿A quién no? Hay que lograr meterse para que puedan llegar a las conciencias de aquellos que usufructúan mal del Estado o bien empresarios, pero que en definitiva van a hacer lo que lo van a instalar en Clarín. ¿Se entiende? Que comprendan que no le queremos tocar cosas que maravillosamente expuso Carlitos, tocarle sus negocios turbios. No queremos el negocio turbio. Yo quiero una pequeña partecita, nada, una pequeña partecita de lo que el Estado tiene tal como está hoy, no luchar contra el sistema. Por eso mencionaba que este chico del Partido Comunista, su innovación era reformular el banco. Bueno, Mario Massitelli ya en el 2014 planteaba que tiene que haber un Banco Nacional de Desarrollo. O sea, el Banco Central tiene que cambiar la estructura. Pero eso es un debate político. Y ahí sí vamos a tener grieta, opiniones diversas. Pero la renta tiene que salir del Banco Central, aunque no sea Banco de Desarrollo, un solo tipo con una portátil dividiendo por 45 millones un porcentaje del PBI. Me gustó, ojo, esto de la discusión de las provincias. La verdad que es interesante, porque somos un país federal de alguna manera. Y es justo por ahí que si una provincia tiene más riqueza, también obtenga una diferencia. Pero bueno, son instrumentaciones y que creo que son debates posteriores, porque primero tiene que salir por ley y después el Ejecutivo deberá ver cómo se implementa. Así que desde ese lugar te estimulo, igual Cristina, ahora te Ricardo, los estimulo a concientizar la renta básica universal como un derecho, no como un beneficio para nadie, un derecho. Aunque dé como resultado final 500 pesos a cada uno. Pero entendés que sería un logro trascendente en la historia de la humanidad. Que tengamos libertad, educación, salud totalmente garantizada. Es decir, independencia económica, ¿no? Es un objetivo. Sí, Ricardo, adelante. Bueno, disculpe que ingresé tarde al Zoom, pero bueno, me perdí la charla de Juan. Que en realidad estamos en un mismo programa de radio con Enrique Vox, con la Confederación de Jubilados. El tema es, a ver, Oscar, yo te escuché y realmente adhiero a la necesidad de una renta básica universal. Ahora, discrepo en que se pueda pagar o se pueda lograr una renta básica universal solamente con un pedacito y sin tocar intereses, sin tocar, a ver, el contrabando que hay, la guita que se llevan afuera, y todo eso. Sin tocar eso no se puede pagar nada. Entonces yo creo
como decía Juan también, eso tiene que surgir como si fuera un impuesto más. Y tenemos la dura realidad de que el impuesto, como decía, de las grandes fortunas, del 3% por única vez, todavía no se cobró. Pasamos un año de pandemia y lo que iba a financiar los gastos de la pandemia todavía no se pudo cobrar. Entonces, a ver, a mí me parece que la renta básica universal es un concepto progresista, pero que en un mundo capitalista es muy difícil de instalar. Porque los intereses, sobre todo en países como el nuestro, que el poder no es el poder democrático del voto, y ya lo dijo Cristina, que digamos, los gobiernos tienen el 25% del poder o el 30% del poder, no sé qué porcentaje dio, pero el poder concentrado lo tienen las corporaciones. BlackRock tiene más poder que los gobernadores y el presidente juntos. Hoy estamos en discusión que va a vencer la concesión de la mal llamada hidrovía de la Cuenca del Plata, y estoy seguro de que la van a terminar prorrogando, no la van a renovar, pero la van a terminar prorrogando. Los intereses que hay ahí en el medio, con montones de movilizaciones de organizaciones que quieren que haya una sociedad del Estado. Yo estoy apoyándola también en ese tema, pero evidentemente va a ser muy difícil lograrlo, porque hay muchos intereses. La Bolsa de Rosario decide qué se va a hacer, la Bolsa de Rosario. Entonces, pensar que solamente con un pedacito que no le va a probar a nadie vamos a pagar la renta universal, me parece que tendríamos una expectativa, o sea, estaríamos generando una expectativa muy simple de solución de un concepto que me parece que es válido, pero que primero hay que remover un montón de estructuras del mundo capitalista que no sé si te van a dejar. O sea, como ambición o como anhelo lo podemos poner. Incluso vos decías que del partido que se llama Partido Intergeneracional Confederal, por eso podrías estar tranquilamente, Juan Valerdi, sumándote. No es solamente para los jubilados. Así que, pero la cuestión es que yo creo que como anhelo o como aspiración está, pero hoy tiene una realidad de concreción muy lejana, y más en un país como este. Los países en donde por ahí el poder democrático tiene un poco más de avance, el Estado tiene un poco más de poder sobre las corporaciones, que hoy no sé si quedan muchos países que tienen poder democrático por encima de las corporaciones. Pero bueno, incluso en Europa los bancos centrales tienen menos poder que los bancos privados, o sea, quienes financian a los bancos estatales. Pero bueno, a ver, yo creo que es un anhelo. No lo veo como algo tan fácil de lograr o tan simple como sacarle un pedacito sin perjudicar a nadie, que beneficiaría a todos. Yo creo que como el cobro de cualquier impuesto se le saca a alguien para darle a otro, y es distribución. Y eso siempre hay alguien que termina, digamos, ganando menos, si querés, porque evidentemente la concentración hace que ganen mucha plata, poca gente, es concentración. Eso es mal distribución, concentración. Hay que corregir eso, pero no creo que sea, sin afectar ningún interés, que se pueda completar la renta básica universal. Gracias, Ricardo. Por eso, aguardame un segundito, Juan. Yo por eso insistía en esto que compartimos con Naum Clipper, que es lograr el respaldo de las grandes corporaciones y centrándonos como único beneficio que a ellos les va a interesar, que es el aumento del consumo. Ahí, sin tocar para nada, por eso decía la charla que tuvimos con Carlos Valle, sin tocar para nada los negocios que cada corporación pueda tener.
porque eso, como digo, sería otra discusión. Obviamente, mejoraríamos la salud pública y mejoraríamos la educación pública si obligáramos a esas corporaciones a pagar lo que tienen que pagar. Pero ese es otro tema más complicado. Por eso decía de aprovechar a las corporaciones y que las grandes corporaciones puedan ver que los va a beneficiar, no solo porque indirectamente compensarían, porque ellos también lo recibirían, no es que no lo recibirían, también la recibirían. Lo que podrían lograr es un mayor consumo. Entiendan que con la pandemia y el avance de la robotización, hay muchísimas personas que quedan fuera del mercado de consumo. Y las grandes corporaciones lo van a querer tener adentro, conectados a su Facebook, pudiendo seguir comprándose móviles y poder estar en, no sé, en TikTok o en cualquiera de esas plataformas. Entonces hay que centrarnos en qué beneficia a las corporaciones. Por eso insisto, Juan, que esto tiene que estar por encima de toda grieta partidaria. Sí, perdona. Sí, coincido en lo que decís, que esto lo hablamos al principio, las corporaciones tienen el problema de que necesitan seguir teniendo consumidores. Claro. Pero eso no es el concepto básico que vos estás tratando de explicar de por qué hacer la renta básica universal. No. Ahora, si uno se puede colar en la necesidad de las corporaciones de tener consumidores en todo el mundo y que no se detenga la rueda, y eso después transformarlo en algo que terminó siendo un derecho que no podés desinstalar más y que te sirve para que todo el mundo esté incluido, genial. El problema es que no te copien ellos a vos en el camino, como le pasó a muchos de los que yo vi, que por seguir el camino, es decir, cuando tenga suficiente poder lo volteo, se mimetizaron. Entonces, lo que digo es, las corporaciones tienen ese dilema, pero la discusión que no se está saldando, las discusiones van en no podemos dejar que se caiga el consumo. Claro. Ahora, cuando dicen, bueno, hagamos una renta básica universal mundial, ¿quién la paga? No, eso es imposible. Entonces, no, pero sí, no, imposible no es. Está en discusión. Bill Gates le encantaría, porque es el tipo de cosa que él vende con su fundación. Pero digo, ¿quién la paga? Entonces te viene un Stiglitz y te dice la tasa Tobin. La tasa Tobin es cobrarle a todos los financieros que andan con sus burbujas por el mundo generando cada vez más burbujas. Perfecto. Y ni siquiera necesitas cobrarle mucho. El problema es, revienta la burbuja y ¿qué hacemos? Y la burbuja va a reventar. Eso lo doy por hecho. Segundo tema. Tampoco es fácil implementar esa cobranza a esa burbuja financiera que ganan miles de millones de dólares por segundo. Entonces, las corporaciones necesitan consumidores, pero ninguna está dispuesta a pagar el costo de mantener esos consumidores. Y ese es el momento en el cual el interés de todas las corporaciones no se puede plasmar en algo que implique sacarle un peso a alguna de ellas. Parece una locura, pero es así. No hay que sacarle todas un las peso. corporaciones están tratando de ni siquiera sostener el estado de bienestar, con lo cual, esto que vos dijiste de la salud y la educación, si vos ves la tendencia de cómo vienen cada vez pagando menos impuestos en el mundo, no en el hemisferio sur, las corporaciones dijeron que acabaron los soviéticos como amenaza, no quiero sostener más el estado de bienestar porque no me corresponde, porque ¿para qué lo voy a hacer? Yo no hay peligro. Entonces no quieren pagar impuestos ni siquiera para la salud pública, ni siquiera para la educación pública, ni siquiera para las jubilaciones, etcétera, etcétera. Y vos ahora le vas a decir que tienen que, de alguna manera, distraer una parte más. Pero vos me decís, no, yo No ellos, no el ellos, Estado tiene que sacar a ellos. no ellos. Y si se lo sacás al Estado, ¿en qué recortamos? Porque ahí tenés que hablar con Guzmán y con los economistas. Mario había hecho un cálculo. ¿Qué Mario pide el 12,5% del PBI, Mario, y lo sustenta en que en asistencia social se gasta el 15%. O sea que según Mario nos ahorraríamos impuestos. Según mis cálculos nos ahorraríamos un 7% del PBI. O sea, gastaríamos menos. Eso suponiendo, pero vos estás diciendo que ahora se lo damos a todos. No Sí, se lo damos a los se lo damos a todos.
de la asistencia social. Se lo damos a todos, el 1%. O sea que va a haber algunos que van a mejorar porque no recibían nada, y va a haber otros que recibían la asignación universal por hijo, que no es universal, asignaciones familiares, el plan aquel, el IFE y demás, y de repente reciben algo más chico. Digo, hay que tenerlo en cuenta eso. Te estoy hablando del cálculo de Mario Massitelli, que Mario Massitelli lo ve también como un beneficio, o para paliar la pobreza y el hambre. La lucha de él es con la pobreza, y está perfecto. Nuestra lucha no es con la pobreza, es con el desempleo que produce la robotización. No que la desmanteles a la lucha contra la pobreza, por eso justamente Hoy, claro, el desarrollo social está trabajando ahí. claro, no lo podés desmantelar. Pero no desmantelarías nada. Lo que desmantelarías por ahí es el sistema burocrático. Sí, no, eso está fuera de discusión, pero eso no necesita la renta básica universal. Por eso hay que hacerlo o hacerlo, digamos. Claro. Bueno, yo me tengo que ir a comer, me están esperando mis hijos. Pero ha sido un placer y la deberíamos continuar. Por supuesto. No sé si me voy a postular, porque la verdad eso tiene cierto grado de inmolación, y yo no sé si creo en la inmolación, entrando en este sistema político, en lo que hay, digamos, ¿no? Salvo que ganemos las elecciones, cosa que después del campo raso que va a dejar la próxima crisis puede ser. Y te olvidaste de nombrar una cosa. Yo me enteré hoy al mediodía de lo de Ecuador porque estaba en otra cosa, estaban 10.000 cosas. Para mí fue una catástrofe. Pero además, con la persona que estaba, que ha vivido mucho tiempo en Perú, me contó que en Perú la catástrofe es también igual o peor, porque los tres potenciales candidatos a la segunda vuelta son uno peor que el otro. La misma. Son pero ¿entendés por qué tenemos que tener de nuestro lado a Durán Barba? Y a Clarín. Bueno, ellos deciden lo que pasa en el mundo. Les agradezco por la invitación y ha sido un placer, y sigámosla, es lo que se nos ocurre, Sí, ¿no? Y fundamentalmente te aseguro, a mí no me interesan los cargos partidarios, no sabría desempeñarme. Pero si vas como candidato a senador, lo que voy a hacer es un tábano. Te voy a llamar todos los días hasta que saques la ley. Gracias a todos por participar. Decile a Carlos que voy a estar ahí todo el día, pinchándolo con la renta. Chao, chicos.